profundizar un poquito sobre este tema. Conocieron algunos detalles, vamos a hablar sobre la farmacocinética. Es un tema bastante interesante donde se lleva mucho matemática. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pero sí para información de ustedes, es una rama de la farmacología que estudia lo que el organismo le hace al fármaco. Esto está relacionado con la liberación del producto activo, la absorción del mismo, la distribución, el metabolismo, inactivación o activación y eliminación del fármaco. Y vamos a ver la importancia clínica que tiene el conocimiento básico de esto, por supuesto, de farmacología. Me decían, doctor, no entiendo de los modelos, fase 1, fase 2. Los modelos están relacionados con investigación del fármaco. Hay varios modelos de investigación. Por ejemplo, este modelo monocompartimental, bicompartimental, policompartimental, están relacionados con el estudio de las moléculas en varios lugares en nuestro cuerpo. Nosotros solamente estudiamos el bicompartimental, o sea, ¿qué es lo que hace? Por eso decían, hay mayor irrigación y menor irrigación. Me hablaba uno de ustedes en la parte práctica y me decían, no entiendo, ¿no? Es un modelo de investigación solamente de los fármacos, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que las características de cada una, solamente lo nombro esto. El primero presume que las concentraciones plasmáticas del fármaco es igual en todos los fluidos. A eso se llama monocompartimental. Bicompartimental, vemos aquí que es un modelo de investigación donde se centra en dos compartimentos, en uno central y uno periférico. Es lo que estudiamos al fármaco normalmente nosotros y nos sirve mucho en estudios de investigación. Pero no tenemos de investigación nueva a los modelos policompartimentales, o sea, varios compartimentos del estudio. ¿Qué es lo que hacen esos fármacos en esos compartimentos? ¿Qué características tienen en la parte física, en la parte química? Son modelos bastante complicados, ¿no?, de estudio. Entonces, nosotros vamos siempre a estudiar el bicompartimental, donde lo estudiamos de esta manera, ¿no? Central, el más irrigado y distribuido, distribución alta, de irrigación alta. El periférico, todo lo contrario, ¿no?, disminución de irrigación menor. Y el policompartimental es el más real, pero es muy complejo, ¿no? Tenemos estudios de investigación nuevos relacionados con moléculas en esto, ¿no? La elección del modelo depende del fármaco y de lo que tengamos de estudio. Vamos a ir concepto por concepto hablando. Por ejemplo, la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la fracción de la molécula farmacológica que alcanza la circulación sistémica. Nos dice que la biodisponibilidad representa el 100% por la vía de administración que nosotros damos, ¿no? En este caso, el 100% está determinado por la vía endovenosa. No hay pasos que siguen, que vamos a ir viendo de a poquito, ¿no? Solamente vemos el concepto de la biodisponibilidad. Es la fracción del fármaco que alcanza la circulación o el plasma sanguíneo. Por vía, la vía viene a ser un punto muy importante en la biodisponibilidad. Les decía en la anterior clase que la biodisponibilidad determina, por ejemplo, por vía oral. Si yo le doy 100 miligramos, si encontramos 70% de la molécula, hay una biodisponibilidad del fármaco. Ha disminuido las concentraciones de los miligramos, pero ¿por qué ha disminuido? Tenemos que conocer eso, lo vamos viendo de a poquito. ¿Por qué disminuyó si nosotros
nosotros le dimos 100 miligramos, ¿no?, al paciente. El paciente tuvo un proceso de absorción, de metabolismo, de distribución, donde refleja en el plasma sanguíneo la disminución de ese tipo de estudios. Bueno, tenemos, ayudan las modificaciones en su posología, del arte de medicar, en otras palabras, para alcanzar concentraciones plasmáticas deseadas. La fórmula está relacionada, ¿no?, con el conocimiento de la dosis y cuánto atendemos en el plasma sanguíneo, ¿no? Varios factores inherentes a cada fármaco. Vamos a ver qué características tiene la biodisponibilidad. Estos son los factores que determinan la biodisponibilidad. La forma galénica. La forma galénica está relacionada con principios activos, son de formulaciones hechas, principalmente los dermatólogos utilizan estas formulaciones, ¿no? Mezclan para sus tratamientos tópicos, ¿no? Formas químicas, vamos a ver la biodisponibilidad, vía de administración, estabilidad del fármaco, metabolismo del fármaco, que son variantes y factores, son variantes de la biodisponibilidad, ¿no? Factores que pueden aumentar o disminuir la biodisponibilidad. A ver, si tenemos una vía endovenosa, la biodisponibilidad es 100%. Si tenemos vías de administración diferentes a la vía endovenosa, la biodisponibilidad marca un porcentaje en su disminución. ¿Cuáles son las variantes, no? La galénica, la química, las formulaciones o las presentaciones. No es lo mismo un jarabe, un comprimido, ¿no?, en la vía de administración. ¿Cuál es más rápido para la vía de absorción? Vía por comprimido, jarabe, quieren con gotita, quieren por vía endovenoso. Las líquidas son más, cuando es por vía oral, las líquidas son más rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque evitan proceso de, por ejemplo, en la absorción, evitan el proceso de la degradación, ¿no? Entonces evitan pasos y nos tienen mejor efecto. Ahora, la dosificación es la cosa. No podemos, pues, dar jarabecito a un paciente de 14 años o 15 años. Imposible. Eso me venía una mamá y me decía, doctor, pero yo quiero todavía que mi hija tome sus jarabecitos. Lo que pasa es que quiere vomitar. Ella tiene que aprender a diluir un comprimido, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad es muy importante, ¿no?, conocer las vías de administración y el tiempo que va a actuar el fármaco. ¿En qué tiempo va a actuar el fármaco? ¿Va a ser más rápido? ¿Va a ser más lento en su administración? Podría ser una estrategia para nosotros también, terapéuticamente hablando, que el efecto no sea rápido, que el efecto sea prolongado, que el efecto tenga una actividad activa, ¿no?, terapéuticamente hablando, en 12 horas. Entonces, esto está determinando lo que ustedes pueden conocer, ¿no?, es una especie de varios fármacos y sus diferentes tipos de presentación. La farmacocinética viene a ser la absorción, el estudio de la absorción. Como les decía el día de que les presenté, ¿no?, los fármacos, no hay paso número 1, no hay paso número 2, no. Se distribuye en todo. Un fármaco, un porcentaje va a la biotransformación, un porcentaje va a los depósitos líticos. Entonces, otros se unen, como decía ahora en la práctica, decía el doctor, la albúmina se une mucho a los medicamentos que son con un pH ácido, un pK ácido, ¿no? Muy bien. ¿No? Tienen esas características. La absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación de la molécula farmacológica es muy importante.
Bueno, este es el primer paso que podemos decir que hace el fármaco por vía oral, ¿no? Perdón. El fármaco debe separarse del excipiente. Vamos por una actividad. El principio activo es el que tiene actividad farmacológica. El excipiente solamente acompaña. ¿Para qué acompaña? Para mejorar las características de absorción. A ver, penicilina benzatina o penicilina sódica. Ustedes han llevado eso, ¿no? En el glosado. Y llevaron antibióticos en bacteriología. ¿No? Ya. Vienen con sodio o vienen con potasio. El excipiente, ¿no?, acompaña a la molécula farmacológicamente activa. El excipiente no tiene que tener actividad farmacológica, o sea, no tiene que tener una reacción fisiológica o metabólica dentro del cuerpo del paciente. Aunque esto es entre comillas, porque ya les voy a explicar lo que ha pasado en alguna situación, ¿no? La liberación son los pasos que producen desintegración, disgregación, disolución. Los dos primeros pasos facilitan la absorción. La velocidad de disolución determina las características de la absorción. Puede ser liberación rápida o liberación retardada. Esto nos da un parámetro que nosotros en la parte de presentación podemos decidir si damos a un paciente con una acción de liberación rápida o con una liberación retardada. Depende de lo que ustedes quieran con la estrategia terapéutica que ustedes tengan para su paciente, ¿no? Bueno, decimos que la membrana celular, ustedes esto lo tienen seguramente bien, ahorita bien fresco, está relacionado con las características de absorción de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos se absorben en la membrana celular y por diferentes características químicas se absorben en diferentes lugares, ¿no? A ver, el día de ayer, la anterior semana hablamos de esto. Características de la membrana celular. Es semipermeable, es una bitapa lipídica, formado por proteínas integrales, proteínas periféricas. Y bueno, ¿qué tiene que ver el fármaco con esto? ¿Cómo se van a absorber los fármacos de nuestro cuerpo? A través de esta función de la membrana celular. Tenemos fármacos que son hidrofílicos y tenemos fármacos que son lipo. Tenemos fármacos que tienen su característica o pH, pK, decimos, que es la característica también que nos da las características de absorción. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Por ejemplo, ¿qué medicamentos se absorben principalmente por la bicapa lipídica? Los lípidos, dígame, dos vitaminas lipídicas, dos. Vitamina A, D, la E, K. Ellas son, por ejemplo, no necesitan una proteína integral para introducir. Ahora, el agua necesita una molécula, una proteína para ingresar. Sí. ¿Se acuerdan de qué se llama? La agua corriente. ¿Cómo se difunde el agua? Osmosis y difusión simple. Difusión simple, estamos hablando del 70-80% de los medicamentos pasan por difusión simple. Ya sea por osmosis, ya sea por colaboradores de proteínas para la introducción del fármaco, y la otra es por difusión
Bueno, hablamos de difusión simple, son tres, ¿no? Ahora, me acuerdo. ¿Cuál? La difusión simple son tres. Homosis, facilitada. Falta una. La lipídica es simple nomás, porque la facilitada necesita una proteína, pero no necesita energía. ¿Lo ves? La difusión por los lipídicos no necesita ni energía ni nada, solamente necesita que haya una característica química a esos niveles. Entonces, vienen a haber tres características de difusión de la molécula farmacológica: por la cabeza de los lípidos, por las proteínas facilitadoras, ¿no? Y la otra que hablamos es por ósmosis, ¿no? Son las tres. ¿Ven? Vamos que fisiología de vida. Ya. Y las otras que tenemos se relacionan con energía, ¿no? También algunos fármacos van a necesitar energía para la absorción. Entonces, a esto se refieren las bombas, ¿no? Bombas de, por ejemplo, de sodio-potasio, ATPasa, que van a producir que la molécula farmacológica del espacio extracelular pase al intra, o del intra al intracelular. ¿Comprendido? Los fármacos se van como moléculas pasando las barreras de esta manera. Sencillísimo, ¿no? Pasan barreras y vamos a ver toda la característica de ello. A ver, las vías de administración inmediatas tenemos la intravenosa, inmediata la vía oral, vía dérmica, tópica, sublingual, rectal, vía parenteral, intramuscular, subcutánea, intradérmica. Vías respiratorias otras que tenemos. Cada una tiene sus características, ¿no? Y la importancia de ellas, y en el momento de ustedes de reaccionar a una vía, tienen que ser muy claros en hablar sobre ellas en la emergencia, por ejemplo, ¿no? En la emergencia, sí o sí la utilizamos la vía inmediata, que es la vía intravenosa. Pero en algunas situaciones esta vía no la encontramos o es muy difícil de acceso. Y aquí no tenemos vía intraósea en nuestras emergencias, es muy difícil que encontremos. Entonces, ya vamos a ver por qué es importante esto, porque tenemos vías que son muy rápidas y la podemos utilizar en cualquier momento y en pacientes que se lo ameritan. Uno, vamos a ver eso. Uno, lo que hizo su compañera me dice, doctor, las intravenosas son las más rápidas. Uno, está relacionada con la actividad del tiempo, actúan más rápido. Otra, los volúmenes que podemos utilizar son mayores y podemos controlarlos, ¿no? La utilización, necesitamos equipo entrenado para esto, es verdad, ¿no? Ese es el pequeño detalle en la endovenosa. Pero, como les dije, vamos a ver y cuándo decidir esto, que depende de cada uno en la preparación que tengan ustedes en la emergencia, por ejemplo. Y vamos a ver que no solamente la vía endovenosa es rápida, la vía rectal, por ejemplo, es rápida, la vía sublingual también es rápida, pero vamos a ver por qué. Bueno, algo que tenemos que entender, por qué se atrasa la actividad del fármaco en su acción, ¿no? Se atrasa por lo que nosotros hemos visto hace ratito. La absorción tiene sus características, la distribución tiene sus características y el metabolismo también. Todos los fármacos por vía oral que se degluten y van al aparato digestivo, estómago, intestino, hacen el efecto del primer paso. ¿Cuál es el efecto del primer paso? Se relaciona con el metabolismo en el sistema hepático, ¿no? Vamos a ver que está relacionado a fármacos. Aquí tenemos varios fármacos que están y hacen el efecto del primer paso.
el tiempo, lo que decía su compañera, ¿por qué uno por declusión no puede ser rápido? ¿No? Porque pasa por un estado del fármaco relacionado, por ejemplo, con la circulación interohepática, ¿no? Hace la circulación interohepática y ustedes saben que la circulación interohepática en farmacología, algunos medicamentos la hacen durante horas. Y esto es bueno saber lo que fármaco lo hacen. En algún momento, ¿no?, lo utilizamos para disminuir los efectos tóxicos en los pacientes que han tomado, por ejemplo, hartos medicamentos, y sabemos que hace la circulación interohepática. Podemos bloquear esa circulación interohepática normalmente, lo podemos hacer, no así por vía endovenosa. Por vía endovenosa no podemos hacer esto, pero podemos bloquearlo con los fármacos que hay, por ejemplo, su antagonista, ¿no? Se puede, pero no así. No podemos disminuir, por ejemplo, los efectos secundarios, sino que podemos estar ya viendo qué es lo que vamos a hacer al algún efecto secundario que tiene el fármaco. Pero todo lo que hacen, el primer paso está relacionado con esto, ¿no? Analgésicos, antidepresivos, no lo voy a tomar en cuenta porque son miles de fármacos, pero vamos a ir viendo si hace o no hace el efecto del primer paso, ¿no? Casi la mayoría. Bueno, hay factores que están relacionados con la absorción. ¿Qué características tiene que tener un fármaco para una buena absorción? Uno, las características químicas del fármaco, ¿no? Dijimos que tiene características químicas sobre el aparato digestivo. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el pH de todo el aparato digestivo tenemos que conocerlo, por lo menos lo básico, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tienen un pH ácido, por ejemplo, un fármaco característica, se van a absorber mejor en lugares donde hay una superficie con pH ácido, ¿no? Eso está relacionado con la química. La molécula pequeña se absorbe pues por todos lados, ustedes saben. Y las moléculas grandes no tienen esas características. La superficie, a mayor superficie, mayor absorción, ¿no? Eso es un principio también de las moléculas farmacológicas. Por ejemplo, en la piel, si ustedes colocan demasiada ungüento, demasiado tipo de químico a la piel, ¿no?, puede absorberse y producir toxicidad. Por supuesto que sí. La superficie es un determinante, el pH es un determinante, la irrigación de ese lugar es un determinante. Bueno, el tubo digestivo, como está en esta diapositiva, nos dice pueden ser determinantes o pueden ser, podemos tomarla a favor en algunos momentos o en contra en algún momento de la toma de medicación. Por ejemplo, el paciente que tiene aumentar peristaltismo, la absorción no va a ser adecuada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se va a eliminar el fármaco y la absorción va a ser totalmente mala, ¿no? Entonces, el pH del fármaco, o el pK, la superficie de absorción del fármaco, ¿qué dimos mal? La superficie de la irrigación, ¿qué más dimos? El pH, todo esto influye, ¿no? Aquí nos habla sobre algo. La motilidad gástrica puede estar disminuida o aumentada en algún momento, ¿no? Y algunos nos hablan como los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos disminuyen o aumentan la frecuencia del peristaltismo digestivo. ¿Aumenta o disminuye? Anticolinérgicos. A ver, ¿qué hace la acetilcolina o el parasimpático a nivel del aparato digestivo? ¿Aumenta o disminuye el peristaltismo? Va a aumentar el peristaltismo. Entonces,
cuando tenemos, por ejemplo, fármacos que van a aumentar el peristaltismo, tenemos problemas de absorción directamente relacionadas con las características fisiológicas, ¿no? ¿Hay qué patologías aumenta el peristaltismo? Una que conocemos, diarrea. Un paciente con diarrea, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos que se le dan tienden a eliminarse muy rápido, se van rápido y la absorción es muy pobre. Entonces en ese momento nosotros decimos a este señor, a este niño tiene que ir la vía de administración por vía endovenosa o buscar una vía que sea adecuada para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces les decía, la vía, aquí algunos factores, miren, factores físico-químicos, el pH de la cubierta, el tamaño de la partícula, el flujo sanguíneo y la motilidad en caso de la absorción por vía digestiva, ¿no? Esos son parámetros que pueden ser modificados por nosotros mismos en algún momento, ¿no? Aquí vemos cada una de las vías y las características, las ventajas y las desventajas de cada una. La sublingual no tiene el efecto del primer paso, es favorable por el plexo sublingual, pasa directo a la circulación sistémica, ¿no? Irregular por deglución, y nos da un ejemplo y nos dice, ¿no? Tenemos fármacos que son muy liposolubles y que están relacionados con este tipo de efecto. La nitroglicerina y la metiltestosterona, ¿no? Que habla sobre eso. No son las únicas, pero sí dentro de los ejemplos en el uso de emergencia, por ejemplo, como un síndrome coronario en la utilización de este tipo de medicamentos. ¿Han visto ustedes en la emergencia que hay un tacucito? ¿Conocen la emergencia o no? ¿Conocen la emergencia de los hospitales o no? Todavía no. Cuando lo conozcan se van a dar cuenta que hay un tacucito. Hay medicamentos que trituran, que el proceso de degradación de la cápsula que está rodando el comprimido, por ejemplo, lo eliminan de esa manera. Algunos antihipertensivos lo hacen de esa manera. Dios mío, que hace calor. Sí, Ya fue. ¿Tiene nombre? ¿Quién sabe? Baldi. Ah, ¿qué Baldi? No sorprende que sea ese nombre. Esa Baldi. Atrás. No veo Baldi. Después se lo dan. En los primeros objetos perdidos. No va a lo saco. ¿De cierto? Envíaselo a Baldi. Envíaselo a Baldi. Bueno, entonces la vía sublingual obvia el primer paso. Por deglución hace el primer paso. ¿Por qué? Porque hace la circulación interhepática, hace el metabolismo hepático de esa manera, ¿no? La vía sublingual entonces es efectiva. Una característica química de la absorción es que es muy liposoluble, ¿okay? Entonces no va al hígado. ¿Por qué? Porque va directamente a la circulación sistémica a través de las venas. ¿Cuáles son las venas en el corazón? Las cavas entran en el corazón. ¿Sí? Vena o arteria. ¿Dónde pasaron a la cotilla? Vena o arteria, porque dijo vena que no el corazón. Claro, vena. Bueno, entonces los libros de la absorción hablan de esto. Sublingual, vía rectal, absorbe más rápidamente que la vía oral, favorable por la rica vascularización, afectada por la escasa superficie de absorción, y las heces fecales también están relacionadas con este tipo.
Pero la rectal, si nosotros hablamos de la rectal, en algún momento tenemos que tenerla también presente en la emergencia. Los niños que, por ejemplo, no se pueden canalizar la vía rectal en emergencia en alguna situación, por ejemplo en convulsiones, podemos colocar las ampollitas necesarias para la absorción, ¿no? Ha sucedido en muchos casos, ¿no?, que la vía, por ejemplo, vía intramuscular, me dirán, ¿por qué doctor no mejor la vía intramuscular? ¿Por qué mejor no? Por eso el estudio importante de la vía de administración. Podemos cometer errores relacionados con la vía de administración. Una de ellas, ¿no?, es la vía errática que puede tener un fármaco. Podemos utilizar en algún momento vía rectal cuando estamos en la emergencia. Es la pregunta. Podemos utilizar, por ejemplo, a un paciente que está convulsionando, no podemos colocar una vía endovenosa en la vía rectal. ¿Sí? ¿Es rápida? Sí, es rápida. Es más rápida que la vía intramuscular, porque evita el efecto también del primer paso. ¿Y cuál es ese efecto del primer paso? Otra vez, el metabolismo hepático que produce el infarto. ¿Okay? Entonces, por una vía de irrigación va hacia directamente a la circulación. Las hemorroidades, ¿dónde desembocan? ¿Verdad? Pero hemorroidales o el recto tiene dos irrigaciones. La mitad es una y la mitad otra. Si ustedes colocan, por ejemplo, la vía muy profunda, chao, hace el efecto del primer paso. Cuando lo hacen a, podemos decir, 2 milímetros, 3 milímetros, muy cerca del esfínter, ¿no?, la absorción es muy rápida. Lo vamos a ir viendo, eso es una imagen. Entonces, la absorción más rápida que la vía oral, favorable por la vascularización. Vamos a ver su irrigación, afectada por la escasa superficie de absorción, y las heces fecales afectan, ¿no? O sea, un paciente con diarrea nunca le vamos a dar por vía rectal nada. Entonces, son cositas que uno tiene que entender. La farmacocinética, bueno, esto está relacionado con lo que vimos hace ratito. La solubilidad, si es líquida o oleosa. La cinética, de dilución de forma farmacéutica, la fórmula. La concentración del fármaco, la circulación del sitio de absorción, ¿no?, y la superficie de absorción. Esto es lo que dice. La absorción pasiva o difusión pasiva, que se produce sin gasto de energía y con un gradiente de concentración. Esto ya lo dominan ustedes. La absorción puede ser simple, facilitada, y la absorción activa está relacionada con el transporte de energía. Ahí. Vamos a ver un poquito sobre la distribución del fármaco. ¿Qué características tiene la distribución? Está relacionada principalmente al conocimiento de dónde va el fármaco, ¿no? Tenemos que conocer, les decía, tenemos que conocer que el fármaco, si ustedes quieren utilizarlo para meningitis, pues tienen que saber que ese fármaco tiene una actividad en el sistema nervioso, pasa la barrera hematoencefálica. La placenta también es un reconocimiento muy importante si ese fármaco pasa a la placenta. La leche materna, en algún momento es importante conocerlo, ¿no? Los antibióticos, ¿no?, en los medicamentos del sistema nervioso, porque pueden producir depresión respiratoria, ¿no? Entonces tenemos que conocer estas características de distribución. ¿Cuáles son los factores que tenemos que conocer? El volumen físico del organismo de distribución,
la tasa de extracción, que vamos a verla ahorita, y la unión a las proteínas plasmáticas. Son tres factores que tenemos que tener en cuenta en la distribución, ¿no? Volumen de distribución, unión a las proteínas de los fármacos y la tasa de extracción de los fármacos. Aunque esto es más investigación que otra cosa, pero lo importante conocer es la molécula, si tiene una distribución buena o no la tiene. Volumen físico del organismo, el volumen de distribución, nos dice que toda sustancia liposoluble o grasas corporales tienen una buena distribución, como dijimos hace ratito. Las liposolubles se absorben en todos los lugares, ¿no? Las hidrosolubles están en el espacio extracelular, ¿no? El volumen de distribución es aparente y se obtiene a través de esta fórmula, ¿no? Que medimos cuánto de fármaco le damos a nuestro paciente y calculamos cuánto tenemos en el plasma sanguíneo, que representa unos datos numéricos que nos dan, ¿no?, este tipo de fórmulas. Bueno, decimos fármaco, a ver qué significa la concentración en el plasma, ¿no? Y el de abajo está relacionado con cuántos medicamentos, cuántos miligramos le dimos a nuestro paciente, ¿no? El volumen de distribución, por si acaso, decían en la clase de doctor, es aparente. ¿Por qué es aparente? Porque mide volúmenes que no existen en nuestro cuerpo. Es matemático, ¿no? Pero a mayor volumen de distribución, la molécula pasa más membranas, pasa a más lugares y se distribuye a más lugares, ¿okay? A menor volumen de distribución, la molécula farmacológica no pasa esas membranas y podemos encontrarlo solamente en un espacio que sería el espacio intravascular. Entonces, por ejemplo, nos dice, los medicamentos liposolubles pueden pasar varias barreras. Los medicamentos hidro no están relacionados con el paso de esa manera porque les cuesta mucho pasar ese tipo de situaciones. Bueno, la definición de factores de extracción se relacionan principalmente a cuánto el fármaco disminuye al paso por un órgano. Ejemplo, ella es el hígado, por ejemplo. Yo soy un vaso sanguíneo, ahora sí, el otro no. Yo voy a conectar, yo soy una vena, una arteria. Yo voy a hacer una vena. Toque la así, compañero. No, ya, el otro no. La molécula pasa en una concentración de 1000 personas, ¿ok? 100%. Cuando va al hígado, hay una tasa de extracción, que quiere decir una disminución de la molécula farmacológica. Ella va a disminuir un 60% al medicamento. Pasa a la vena con una disminución en concentración de la molécula farmacológica a 40%. Hay una tasa de extracción del hígado, de los lugares donde pasa la molécula farmacológica. Eso hace referencia al libro de Flores en farmacología, por si acaso, ¿no? Entonces, la tasa de extracción proporción del fármaco que es retirado de la circulación por cada órgano. Una vez que el flujo sanguíneo lo haya hecho pasar a través de dicho órgano, ¿entendido, no? Así mismo la tasa de extracción. Entonces, ¿me entendieron ese ejercicio que hicimos, no? ¿Está bien o no? ¿Quiere control más claro? Más que eso ya no se puede, ¿no? Ya, ¿qué características tiene la tasa de extracción? ¿No? De redistribución tisular, diferenciación de concentración de los tejidos, la superficie de intercambio, la presencia de barreras naturales, ¿no? Que también esto tiene que ver con la tasa de extracción, ¿no?
queremos que entre un 100% al sistema nervioso central, pero lamentablemente no lo va a hacer el fármaco, no vamos a poder meter el 100% de la molécula farmacológica, ¿no? Porque va a haber una extracción, una disminución en la concentración al espacio dentro del sistema nervioso. Por eso que todos los fármacos no son buenos para meningitis, no todos los fármacos son buenos para osteomielitis, por ejemplo. No todos los fármacos son buenos para una peritonitis. ¿Por qué? Porque la distribución, las moléculas que encontramos ahí tienen problemas para pasar a diferentes tipos de fármacos. ¿Entendido? Tasa de expresión, ¿entendido? Proteínas. ¿Qué características tienen las proteínas? Algunos fármacos se unen a las proteínas plasmáticas. Solo el fármaco plasmático pasa al tejido sanguíneo. Hay un concepto aquí. El fármaco que lo encontramos libre en el plasma, o sea, libre significa sin la unión de la proteína, es la molécula que cruza la barrera, que cruza la membrana, llega al sitio de acción. Entonces, todas las sustancias o moléculas libres sin unión a la proteína son las moléculas que llegan a su receptor correspondiente para producir un efecto farmacológico. La farmacocinética nos dice que cuando el medicamento se une un 94% a las proteínas, ¿no? Van a tener valor clínico porque en algún momento ese paciente puede tener problemas de proteínas y aumentar las moléculas libres en el plasma y producir un efecto excesivamente tóxico, o aumentar sus reacciones adversas. Entonces, ¿qué hace ahí el fármaco? La pregunta es, pero ¿para qué le encontramos en el plasma? ¿O para qué se une el plasma? ¿No? Características químicas unen esta estructura. El cambio de pH igual en la molécula, nuestro cuerpo puede liberar esa molécula en algún momento, ¿no? Ese lugar es un lugar de depósito, un lugar de transporte de una molécula que tiene esa característica. Entonces, toda molécula libre en el plasma sin unión a la proteína es la molécula que actúa en el receptor celular para producir un efecto farmacológico. ¿Entendido? Nos dicen, ustedes busquen todo fármaco que está arriba de la unión al 90-94%, está relacionado con clínica, o sea, hay que asustarse o hay que mirar, ¿no? La situación de su tratamiento que ustedes van a elegir en algún momento. Chicos, ustedes son los que van a hacer su tratamiento. Conociendo todo esto, ustedes organizan su protocolo de terapéutica. Si un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia de proteínas, una pobre proteína, tiene hipoproteinemia, tenemos medicamentos que hay que tener mucho cuidado y no dar estos medicamentos a los pacientes que tienen este problema. ¿Sí? Doctor, pero por ejemplo, en ciertos casos esto no sería bueno si mi fármaco no puede pasar a la célula y a mí me sirve que se una la proteína de la membrana plasmática. Sí, lo que pasa es que tenemos un estudio de cuánta cantidad de fármacos vas a tener tu ventana terapéutica. Porque ¿qué pasa si tú lo tienes? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa si esta es una ventana terapéutica? ¿Qué es la ventana terapéutica? Una ventana terapéutica nos dice, este es nuestro límite máximo, este es nuestro límite mínimo. Dentro de esto es mi ventana terapéutica. Yo no puedo ni subir ni bajar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, cuando ya estamos por aquí, a un efecto tóxico del medicamento. Y si la unión, a ver, no me venga, tenemos proteína y fármaco, proteína y
y fármaco. Proteína y fármaco. Normalmente esta unión, ¿qué nos dice la teoría? Clínicamente nos va a afectar cuando estos tengan una unión arriba del 90%. 92, 93. ¿Qué pasa si nosotros damos, no sé, de 100 miligramos de la droga, de la molécula farmacológica, pasa al plasma sanguíneo un 40%, del 40%, ¿no? La droga libre ya está un 20% libre y este va a actuar. Pero ¿qué pasa cuando esto no hay? No va a haber efecto. La molécula va a aumentar. Las moléculas libres va a aumentar. ¿Y qué nos dice los conceptos de fármaco? Que cuando esto se libera, vamos a tener ya no una ventana terapéutica, no vamos a ir a la dosis máxima, sino que vamos a ir, a las concentraciones máximas, sino vamos a ir a las concentraciones tóxicas del paciente. Y te entiendo tu lógica, es decir, si yo tengo más moléculas, ¿el fármaco va a ser más efectivo? No. No, porque le dé las concentraciones máximas, va a producir un efecto de este tipo, ¿no? ¿Qué nos dice? Que los fármacos no tienen que ir hasta esta línea, o sea, pasar de esta línea o bajar de esta línea. ¿Por qué? Aquí, ¿qué pasaría? No hay efecto farmacológico, no hay actividad farmacológica. Entonces, a esto se le llama ventana terapéutica. Está relacionada con la concentración del fármaco y el tiempo. El tiempo. Farmacocinética es así. Farmacodinamia es a lo volcado. Pero ya vamos a ir hablando de eso. Es una buena pregunta. Entonces, la dosis de ataque no son recomendables. ¿Cómo? Las dosis de ataque. Las dosis de ataque son recomendables. Las dosis de ataque nos dicen que tenemos que ir hasta aquí, pero no pasarnos. Las dosis de ataque son las dosis máximas que se le puede dar a un paciente. Tenemos que llegar hasta aquí rápido, en tiempo, ¿no? Y en concentración. Pero si salimos de esta, no podemos ir al otro lado. Podemos matar al paciente. Pero las concentraciones de ataque son bastante en medicamentos donde podemos controlarlo, por ejemplo, ¿no? Hay dosis de ataque pacientes que pueden producir bradicardia. Sí, por ejemplo, en la amiodarona. La amiodarona puede producir este efecto. Y tenemos que dar en situación de emergencia, sí. Y tenemos que dar en dosis de ataque, sí, ¿no? Pero sabiendo que tiene una dosis máxima que no puede pasar allá, a este lugar, porque si nos pasamos ya estamos en un efecto tóxico. Ahora, yo les digo, en las grabaciones hay que tener mucho cuidado, porque después me van a decir, pucha, el doctor Suárez le encanta la dosis tóxica. Yo he utilizado dosis tóxicas en pacientes, por ejemplo, con VIH. La dosis para matar, por ejemplo, hay un parásito que produce diarrea que no se lo paramos con nada. Ahorita la isospora B. Por ejemplo, en ese tipo de paciente yo he utilizado dosis tóxicas. O sea, es riesgo-beneficio. Es un pequeño detalle. No quiero ir más allá porque ustedes están grabando mucho y después van a decir, el doctor Suárez puro tóxico. No van a venir conmigo, ¿no? Pero en situaciones donde la dosis marca el costo del beneficio del paciente, hay que hablar con la familia y decirle, él está más para el otro lado que para acá. Entonces, se va a hacer esto
pero yo no tengo, podemos hacer esto. ¿Está de acuerdo que lo hagamos? El familiar es que decida lo último, ¿no? Porque hay hartas cositas legales que te pueden meter problemas, ¿sí? Porque pueden hacer una evaluación de lo que has hecho. Y al momento que te dicen, doctor, pero usted le metió, tenía que meterle cada 12 horas, pero le metió cada 6 horas. Hasta que vos justifiques la farmacología vas a estar en tu chocorro, ¿no? Pero hay situaciones y situaciones. ¿Querés arriesgarte? Primero hablar con tu familia, ¿no? Para ver si podés llegar. No, es buena pregunta. Parecer solo. Interesante en esa patología, es decir, hay características de gravedad. El sistema inmunológico, qué patología de base, ¿no? Y nos dice un parámetro, nos dice la gravedad dependiendo de las características. Me decís cada 8 horas es lo correcto, pero para mí, en un paciente con síndrome de inmunodeficiencia, yo le doy cada 8 y no le hace ni jaula le hace. Entonces, veo la dosis máxima que me pueden estar entrando. Una cosita, el fármaco de sus efectos secundarios, por ejemplo, de la ciclovir, para mí es uno de los más nobles que hay. Sus efectos secundarios son tolerables para el paciente. Hay efectos secundarios tóxicos que no son tolerables para el paciente. Y te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Pero uno de los tolerables y con tranquilidad, sin miedo, cada 6 horas. Y la dosis máxima, ¿no? Entonces, esto depende mucho del paciente, de la terapéutica que tú quieres llegar, cómo lo quieres llegar y cómo quieres llegar. Si quieres más rápido, pues vas por vía endovenosa, tenés ya en el plasma el 100%, la vida media va a durar 4 horas, en 4 horas vamos a tener la mitad, pero ya vamos a tener otro fármaco. No habría ningún tipo de... Tiene que ver, digamos, que se le da cada 8 horas y se le da cada 6 en el tiempo que va a transcurrir esta película. Sí, tiene que ver, sí. Sí, muy buena pregunta. Las vidas medias de las moléculas las vidas medias de los fármacos nos dan un parámetro. Si yo le doy 800 miligramos y esos 800 miligramos en la primer toma ya estoy, ¿no?, llegando a un 50% de mi ventana terapéutica. ¿Ok? Estoy hablando de si le das 800, baja 40%. Cuando yo le doy la segunda toma del medicamento, ¿por qué la vida media? En este tiempo del fármaco va a irse a su 100%, digamos. ¿Estamos? Pero en este tiempo se reduce al 50%. Comienza a fluctuar y si no le damos la siguiente dosis, ¿qué va a pasar? Baja el 50%. La siguiente dosis nos mantiene y nos sube ese 50%. Nos manda así. Pero ¿qué pasa en esta unidad de tiempo? Baja su 50%. Para que esto sea estable, tiene que tener 4 vidas medias, nos dice el farmacólogo. 1, 2, 3, 4. Recién vamos a estabilizar al fármaco en el caso de ese medicamento que estás hablando. Ahora, ¿por vía endovenosa este fármaco? Pero sí lo hay. O sea, hay en ampolla de ese fármaco. Entonces podés también jugar con eso.
Por ejemplo, los pacientes que tienen meningitis por herpes, por este tipo de virus, es mejor comenzarle por vía endovenosa, y mantenerlo, por supuesto, ¿no? Sus vidas medias iguales por vía endovenosa, igual que una eliminación. A ese tipo de eliminación se llama, tiene su nombrecito, ahorita no me acuerdo, está relacionado con una constante, ¿no? Dependiendo de cuánta cantidad del fármaco tengamos, la eliminación va a ser determinada por la cantidad del fármaco que tengamos, ¿no? Entonces, eso es una característica química casi de todos los fármacos, menos de 3: alcohol, fenobarbital y carbamazepina. No hacen eso. Es una constante el alcohol. Va así. Así va. A esto se llama orden. Esto es efecto fisiológico del primer orden, que es casi todos los fármacos hacen eso, y de orden 0. Los de orden 0 hacen esta figura. ¿Quiénes son? El alcohol, fenobarbital y la carbamazepina. Son 3 fármacos. Pero bien. Miren, de una pregunta salió miles de cosas, pero es así, yo les doy y es bonito fármaco, ¿no? Saber esto, ¿quién lo va a ganar? Bueno, entonces sigamos. ¿Entendieron, Rexino? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, si no entienden otra vez, repetimos, hasta que nos cansemos. Pero de aquí no se van sin saber. Pero se ve muy interesante. Espero que sí. Pregúntenme. ¿Qué hora son? Ya está bien. No, aquí terminamos biotransformación. Ya facilito. En la fase de biotransformación, todavía faltan 2 minutos. Es las 12. Este año 700 nuevos celulares. Ya, mañana.